para ver todo lo de la organización para la visita a la casa hogar. Es importante que estén, por favor, aquí con nosotros, y si usted quiere ayudar, pues se puede acercar con Marco o con mi hermano, y decirles la manera en la que les gustaría apoyar, con qué les gustaría apoyar para los niños de la casa hogar. Y bueno, esto tiene un poquito que ver con el mensaje que vamos a dar en esta noche. Es el último mensaje de la primera carta a Timoteo que vamos a ver, y el domingo vamos a empezar con la segunda carta a Timoteo, en esta serie que le hemos titulado Cartas a un hijo espiritual. Lo titulé Cartas a un hijo espiritual porque siempre contemplé estudiar las dos cartas a Timoteo, no nada más la primera. Entonces el mensaje de hoy se titula Un mensaje para los ricos. Y mire, ¿se acuerda que en distintas ocasiones hemos mencionado que las iglesias del primer siglo, después del nacimiento de Cristo, eran iglesias muy diversas, y había personas de distintas nacionalidades, de distintos contextos sociales y económicos? Y pues la iglesia de Éfeso no era la excepción. La iglesia de Éfeso tenía a varias personas de distintas nacionalidades, probablemente porque era una ciudad portuaria. Entonces era muy común que hubiera personas de distintas naciones. Había personas en condiciones muy bajas, como lo vimos en un mensaje anterior, que estaban en condición de esclavitud, pero también había personas que tenían una condición económica y social pues alta dentro de la ciudad. Y anteriormente vimos cómo el apóstol Pablo, movido por el Espíritu Santo, le dio un mensaje a los que estaban en condición de esclavitud. Ellos eran los hermanos con la situación social y económica más baja dentro de la iglesia. Y en este momento Pablo, también guiado por el Espíritu Santo, le va a dar un mensaje a aquellos que vivían en una situación de abundancia. Y bueno, debemos de tener presente que ser rico no es un pecado, no. En países como el nuestro, hay una cierta sospecha hacia las personas que son ricas, justamente por el segundo punto que voy a mencionar. No es pecado ser rico siempre y cuando la riqueza se haya obtenido de una manera honrada y legítima. Si las riquezas que se obtuvieron se alcanzaron a través de un medio honrado y legítimo, Dios no tiene ningún tipo de problema, y no es de ninguna manera pecado el enriquecerse, siempre y cuando se cumpla con esto, ¿no? Y bueno, aquí hay esta sospecha pues porque hay muchos ricos que se han enriquecido de maneras deshonestas, desleales e ilegales. Es la verdad. Hay sus excepciones, ¿no? Pero muchos le entran súper bien a la corrupción. Honestamente es impactante ver la cantidad de impuestos que han tenido que pagar las 10 empresas más grandes del país, que pues simplemente no los declaraban.
Y el gobierno feliz, pues como había un maridaje ahí entre ciertos grupos empresariales y ciertos grupos políticos, le decían, tú no pagues impuestos. Que nos dijeran a nosotros las personas comunes también, ¿no? Que no paguemos impuestos un año. A ver, todos estaríamos felices, ¿no? Pero ¿cuándo nos van a decir eso? Jamás. Bueno, entre otras cosas en las que se manifiesta la corrupción en nuestro país. Obviamente hay gente muy brillante en México que ha salido adelante por alguna idea buena, y bueno, ese enriquecimiento es válido. Entonces debemos de tener esto presente, ¿no? Ser rico no es pecado siempre y cuando el enriquecimiento sea lícito y honrado. Y bueno, en la iglesia de Éfeso, como en todas las iglesias de ese tiempo y como debería de ser en todas las iglesias el día de hoy, los ricos y los que no tenían nada, como los esclavos, convivían entre sí como hermanos. Y vimos que el Señor notó que algo estaba pasando con los que estaban en la condición más baja y se estaban comportando de una manera incorrecta, y les llamó la atención. ¿Y qué cree que va a pasar con los ricos? Igual, mire, tristemente hay gente que busca adular, a veces hasta desde el púlpito, a las personas que tienen dinero. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque tanto vale el rico como vale el que no tiene tanta liquidez o soltura económica. ¿Se acuerda de la ofrenda de la viuda? Mira, a la hora de ofrendar, Dios lo que ve es el corazón, no la cantidad. El Señor en esa ocasión estaba viendo cómo pues los ricos llevaban pues cantidades importantes en pequeños sacos o a veces en cántaras de monedas, y los vertían haciendo un espectáculo pues con la caída de monedas sobre el lugar de las ofrendas, ¿no? Y muchos decían, ay, qué buena persona es esta porque da tanto. Y el Señor le dijo a sus discípulos, miren, eso yo no lo veo tan bien, porque estos hombres no iban con una buena actitud. ¿Por qué? No crea que al templo le sobraba dinero, ¿no? ¿Verdad? Pero y no es malo que den ofrendas así de grandes, pero no hay necesidad de hacer un espectáculo a la hora de ofrendar. El Señor mismo dijo que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. ¿Qué quería decir con eso? No le digas a nadie. No necesitas decirle a ninguna persona cuánto estás ofrendando. La viuda, por otro lado, le llamó a Jesús inmediatamente la atención, no por lo que estaba dando, porque lo que estaba dando era prácticamente nada, eran 2 monedas de la denominación más baja que se manejaba en el Israel de ese tiempo. Esas monedas no alcanzaban para prácticamente nada, pero el Señor le dice a sus discípulos, ella dio más. ¿Saben por qué? Porque ella no está dando de lo que le sobra como ellos. Ella está dando todo lo que tenía para comer hoy. Su corazón y su amor hacia mí es tan grande que prefirió no comer y darme a mí. Entonces, eso es lo que el Señor ve cuando uno ofrenda. Entonces, por eso a él no lo impresionan las grandes aportaciones que puedan hacer las personas con mucho dinero que lo hacen con una mala actitud. ¿Sabe
que los criminales tienden a hacer donaciones voluminosas a distintas organizaciones religiosas? ¿Usted cree que Dios acepta eso? Dios abomina ese dinero. Ese dinero es un insulto a Dios. Entonces, no es el caso de que a Dios le interese la cantidad que uno da, sino el corazón con lo que uno lo está dando. Pero tristemente hay predicadores que porque la gente con dinero dé más o no se vaya, pues lo saludan hay adulación desde el púlpito. Eso está mal. El apóstol Pablo no va a adular a los ricos, les va a llamar la atención. Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Así como a los que estaban en situación de esclavitud, Pablo les dijo cómo se debían de comportar en su vida diaria. A los ricos también les va a decir cómo deben de comportarse en su vida diaria. Y mire cómo empieza el versículo 17 ahí en 1 de Timoteo 6. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y miren, en el versículo 17, Pablo va a comenzar atacando una de las conductas más comunes en los ricos, que es la altivez. ¿Qué es la altivez? ¿Cómo se define la altivez? Es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato despreciativo hacia los otros. Y tristemente es una actitud común entre las personas que tienen mucho dinero o algo de dinero. No necesitan tener muchísimo dinero, sino algo de dinero, y ven como menos a aquellos que no poseen lo mismo que ellos. Mi cuñado me comentó algo muy curioso en cuanto al vestido. Una diferencia que hay entre la manera en la que el mexicano elige su ropa, el mexicano que viaja a Estados Unidos y el americano, y me dijo, el americano común. Mi cuñado es americano y él me dijo que al americano común no le gusta que se vea la marca de su ropa en el exterior. No se siente cómodo con tener un logo grandísimo diciendo cuál es la marca de la playera que trae o de la camisa que trae, ni la marca de sus zapatos, ni nada así. No es algo que a ellos les llame la atención a hacer o que estén buscando hacer. Pero un sector de los mexicanos les encanta mostrar el logo de la marca que llevan puesta. ¿Por qué? Porque no todos, ¿no? Hay unos a los que simplemente les gusta mucho el modelo y ya, pero muchos lo toman como un símbolo de estatus social. Y es importante en este círculo, ¿no? En este
en este grupo, y muchas de estas personas ven como menos a aquellos que traen pues de marcas inferiores, ¿no? Y bueno, no nada más se aplica a la ropa, se aplica en muchas otras áreas. La persona con recursos tiende a juzgar por el tipo de carro que uno tiene, por la marca del carro, el modelo del carro y demás, ¿no? Una cosa que sí es muy curiosa, y eso es en Estados Unidos, y eso me lo contó un abogado, es que allá cuando se encuentran los abogados en juicio, en el tribunal, en lo primero que se fijan, los primeros 2 golpes de vista son el reloj y los zapatos, porque eso les indica el nivel de vida que tienen y el tipo de abogado que son, y ven como menos a aquellos que traen pues un reloj menos caro o unos zapatos menos caros. Son las maneras en las que se manifiesta la altivez, ¿no? Y la altivez, el carácter altivo entre los ricos es tan antiguo como la historia de la humanidad. La altivez en los ricos ha estado presente en la edad antigua, en la edad media, en la época moderna, y el día de hoy es una constante. El rico siempre ha tendido a creer que es mejor que los demás por su prosperidad económica. Hay personas con mucho dinero que pueden ser muy interesantes si son personas cultas, pero si no lo son y uno se pone a platicar con ellos, pues uno se empieza a aburrir como a los 15 minutos, porque de lo único que hablan es de dinero y de negocios. Y hasta cierto punto esas pláticas, si a uno le gusta la economía y se pone a platicar con ellos, pues puede escuchar algunas cosas interesantes, ¿no? Pero si uno está en una comida, pues no es lo que uno quiere escuchar por hora y media, ¿no? 15 minutos está bien, media hora puede que esté bien, pero póngase a hablar con alguien. Si no es su interés para nada los negocios ni la economía, escuche ese tema hora y media o 2 horas y va a ver que va a acabar hasta aquí, porque pues no tiene nada de interesante, la verdad. Hay cosas más interesantes en la vida que el dinero, de verdad. Hay cosas en la vida que no puede comprar el dinero. Hay aventuras en la vida que no necesitan un centavo para vivirse y que enriquecen mucho más que 1,000 pesos en la cartera. Y bueno, algo que debemos de tener bien presente es que se comete en muchas ocasiones el grave error de creer que el valor de una persona se mide por lo que tiene económicamente. Los hombres ricos generalmente piensan así, piensan que mientras más tiene una persona, más vale, mientras menos tiene una persona, menos vale. Pero ¿sabe que eso ni siquiera es cierto ante los ojos de la historia? De verdad, a la historia no le interesan las riquezas. Y le voy a dar ejemplos. Las personas más ricas en la Edad Media y en la Antigüedad generalmente eran monarcas, eran reyes o miembros de la nobleza. Y bueno, algunos amalgamaban pues cantidades de dinero importante, cantidades de oro y plata importantes, pero ¿sabe que a la historia no le interesa eso? No le interesaba eso de los monarcas. Obviamente el dinero les permitía hacer algunas cosas, pero la historia lo recuerda a los grandes nobles por otras cosas, y sus títulos
los títulos con los que nos los presenta la historia nos muestra cuál era el interés o por qué la historia los está recordando. Y mire, le voy a hablar, nada más le voy a mencionar los nombres y el título de algunos nobles de la Edad Media que fueron sumamente importantes y que la historia los tiene en sus páginas bien presentes. Uno es Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. ¿Por qué cree que lo recuerda la historia? Pues porque fue un gran conquistador, el conquistador normando de Inglaterra, de los pocos que lograron conquistar Inglaterra. Fue tan grande su hazaña que se le queda en las páginas de la historia bajo este nombre, ¿no? Guillermo el Conquistador. Alfonso el Sabio de Castilla, Federico el Sabio de Sajonia, Iván el Terrible, zar y príncipe de todas las Rusias. ¿Por qué cree que se le recuerda tanto? Hizo cosas horripilantes. Una vez leí una biografía de Iván el Terrible, y de verdad que era terrible, de verdad que era cruel, y así lo recuerda la historia. Maximiliano de Austria, el último caballero, Ricardo Corazón de León, el rey Juan sin tierra de Inglaterra. Fíjese, de ninguno nos hablan el magnate, ¿no? Todas son cosas que tenían que ver con su carácter o con las grandes hazañas que realizaron, pero la historia no nos habla de cuánto dinero tenían. Y mire, en las páginas de la historia hay personas que cambiaron el rumbo de naciones, el rumbo de la humanidad, y que no venían de la nobleza. Sin embargo, lo que hicieron fue tan importante que la historia dijo: no, esto sí hay que guardarlos aquí, hay que recordarlos. ¿Como quién? Cristóbal Colón. Él tuvo que mendigar dinero para su expedición. Él no tenía dinero, se la tuvieron que patrocinar, pero cambió, ¿no?, el mundo. Sí. Martín Lutero, él venía de un contexto de clase media baja, cambió la historia. Sí. Miguel Hidalgo no era de las personas más ricas del país y cambió el rumbo de nuestro país. Sí, también. Y bueno, cuando se nos habla de Colón, se nos habla de Lutero, de Hidalgo, de otros hombres, la historia no nos dice: y tenía tanto en su cuenta bancaria. No, ¿por qué? Porque eso es irrelevante. Y estamos hablando desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de la historia. Imagínese cuán irrelevantes son las riquezas ante los ojos de Dios. Ahora, desde la perspectiva cristiana, la altivez tiene su raíz más profunda en el orgullo. Y el orgullo es uno de los pecados que Dios más abomina. Y este pecado lleva a que el hombre rico crea que por el hecho de tener muchos bienes materiales está en lo correcto en todo. Mire, hay mucha gente que toma como punto de referencia a Bill Gates. Bill Gates ha sido uno de los hombres más ricos del mundo por muchos años, ¿no? Y en su área probablemente es, bueno, no probablemente, es bueno, ¿no? Sabe lo que hace. O sea, ya no está trabajando en desarrollo de software, ¿no? Ya hace tiempo que se jubiló de eso. En esa área, pues seguramente es bastante bueno. Pero yo lo he visto hacer comentarios de cosas que digo, pues este señor no sabe de lo que está hablando. Y mucha gente dice: no, es que Bill Gates lo dijo.
y dicen, pues tiene mucho peso. ¿Por qué? ¿Porque es rico? Porque es rico no significa que esté en lo correcto. Pero mucha gente piensa así, o sea, para mucha gente el pensamiento es rico igual a la verdad. Lo que diga el rico es la verdad y es cierto. Y bueno, no es así. La verdad es que no es así. En muchas áreas no saben absolutamente nada, ¿no? Pero mire, una persona como Bill Gates sabe cuál es su posición. Él sí sabe la influencia que tiene y cómo mucha gente piensa que porque él tiene dinero está en lo correcto, y ha escrito un montón de libros que honestamente no tienen gran contenido valioso, ¿no? Pero la gente los toma como si fueran verdades absolutas. Y bueno, la cosa es que el rico tiende a pensar así. Incluso en la iglesia los ricos pueden llegar a creer que ellos tienen una posición especial por el hecho de prosperar económicamente, pero no es así. Uno de los grandes problemas que trae consigo la altivez es que hace que la persona deje de ser enseñable. Y cuando la persona deja de ser enseñable y cree que es poseedor de la verdad y que no hay personas más sabias que ellos. ¿Sabe a quién considera el hombre rico como más sabio? Al que tiene más dinero que él. Su referente es la persona que tiene más dinero que él, ¿no? Y a ese lo consideran más sabio, pero al que tenga menos dinero que ellos lo consideran como que es una persona menos sabia. Cuando se cae en esta situación, generalmente se desemboca en la creencia de que se puede acercar a Dios de la manera en la que Él lo considere. Si es que está buscando a Dios, ¿no? Porque hay personas que pues confían tanto en sí mismas que dejan de buscar a Dios. Creen que no le necesitan, se creen autosuficientes. Pero bueno, ese es otro caso que vamos a ver más adelante, ¿no? La altivez puede llevar al hombre rico a creer que su posición económica, debido a su posición económica, se le debe de tomar en cuenta dentro de las decisiones que se toman en la iglesia, o que tienen una condición privilegiada dentro de la iglesia, pero no es así. En una iglesia que funciona bajo los preceptos bíblicos, esa no debe de ser la condición. El hombre rico no puede tomar decisiones, o se le debe de consultar para tomar decisiones, si él no forma parte del equipo de trabajo. Y bueno, para formar parte del equipo de trabajo, ¿lo puede hacer el hombre rico? Sí, sí lo puede hacer. Pero, ¿qué necesita hacer? Pues necesita cubrir con todos los requisitos señalados por el apóstol Pablo en el capítulo 3 que vimos en primera de Timoteo. Las personas con dinero pueden participar en el ministerio, por supuesto que lo pueden hacer. Las personas que tienen dinero pueden servir en la iglesia, por supuesto que lo pueden hacer, pero al igual que todos los demás, deben de cumplir con los requisitos que el apóstol señaló, tanto para los pastores, obispos o encargados, y para los diáconos, que son los servidores, de la misma manera en la que lo debería de hacer una persona que no tiene recursos. Recordemos que dentro de la fe
desaparecen estas barreras económicos, sociales y raciales. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí se rompen las barreras raciales, de sexo y económicas. En el Señor no importa si se es hombre o es mujer, si se es de tal o cual nacionalidad, si se está en la condición más baja posible, que es la de la esclavitud, o la más alta posible de la riqueza, todos están en la misma condición dentro de la iglesia. Dios no tiene consentidos. Los parámetros que establece Dios en su palabra se aplican de manera pareja a todos. Dios no va a establecerle menos parámetros a alguien que tiene pocos recursos para participar del ministerio simplemente porque tiene menos recursos, y tampoco le va a pedir menos para servir en el ministerio al que tiene muchos recursos porque tiene muchos recursos. Los dos tienen que cumplir con el estándar establecido por Dios. Bien, en segundo lugar, ahí en el versículo 17, el apóstol Pablo le señala a los ricos que no deben de cometer la insensatez de confiar en las riquezas, sino en Dios. Y el apóstol Pablo les dice por qué no deben de confiar en las riquezas. Les dice que las riquezas son inciertas, y verdaderamente lo son. Por eso nadie debería de poner su confianza en las riquezas, sino, como dice ahí el apóstol Pablo, en el Dios vivo, en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque Él permanece para siempre y Él es fiel. Las riquezas no son así. Las riquezas no son permanentes y tampoco son fieles. Mire, las riquezas son increíblemente fluctuantes, y aquel que pone su fe en las riquezas le puede cambiar la vida de un día para otro. Y hay un ejemplo muy, muy claro de 2 días que cambiaron la vida de muchísimas personas. Uno fue el Jueves Negro de octubre de 1929 y el otro es el Martes Negro de octubre de 1929. En esos 2 días estalla la Gran Depresión en los Estados Unidos y sucedieron un montón de cosas en Wall Street, allí en los Estados Unidos, durante esos 2 días, que dejaron en la quiebra a muchísimas personas. Hubo suicidios al por mayor. ¿Por qué? Porque las personas de un día para otro se quedaron sin nada, y obviamente no tenían su confianza puesta en Dios, sino en las acciones que habían comprado, y de un día para otro sus acciones no valen nada. Y pues hubo un caso de uno que marcó, ¿no?, uno de estos días, porque se lanzó desde no sé qué piso de uno de los rascacielos de la ciudad de Nueva York, cuando ve lo que está pasando, ¿no?
y que va a iniciar la Gran Depresión en los Estados Unidos. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que no nos enfoquemos ni confiemos en las riquezas. Debemos de confiar en Dios porque Él jamás falla. El mercado de valores puede fluctuar, Dios nunca va a fluctuar. Las monedas se pueden apreciar o depreciar, Dios sigue estable. Él nunca cambia, la vida cambia, las situaciones cambian de un día para otro, pero Dios nunca cambia. Dios nunca deja de ser quien Él es. Y finalmente en el versículo 17, Pablo le recuerda a los ricos que Dios les dio abundancia para que la disfruten y no para que la estén únicamente acumulando y amasando. ¿Cuántos ricos, a pesar de tener una gran fortuna, viven en condiciones prácticamente de miseria? Es cierto, se enferman de dinero. En la casa hay un caso muy presente con el que era el cacique del pueblo de mi papá. Mi abuelito y mi papá cuentan que este señor tenía una bodega llena de camionetas del año, pero él andaba en una camioneta que trajo de los Estados Unidos, la más barata, sin puertas. Y dicen los dos que no se vestía de una manera particular. Hay un libro, no sé si usted lo ha leído, se llama Una canción de Navidad, el de Ebenezer Scrooge, hay hasta películas de él. Pero en el libro hay una escena que siempre me ha llamado mucho la atención, que es cuando está teniendo la cena de Navidad el sobrino de Ebenezer. Están jugando un juego de adivina quién, más o menos. Y en algún punto tocan el tema de la riqueza de Ebenezer, ¿no? Y el sobrino dice, su riqueza no le sirve de nada, y le dicen, pues si tiene mucho dinero, ¿cómo que no le sirve de nada? No le sirve de nada, porque no hace su vida más confortable con su riqueza, no tiene una mejor salud. Dice, lo único que está haciendo es acaparar toda esa riqueza y vivir de esa manera miserable para hacer su riqueza más grande y pasárnosla a nosotros cuando se muera, porque él no la está disfrutando. Y mire, muchos viven así, no comen mejor, no viven mejor, no se visten mejor, por andar juntando ahí billetes y monedas. Y el apóstol Pablo le dice, no es para eso que el Señor les dio la riqueza. Ahorita vamos a ver para qué se las dio. En el versículo 18 el apóstol Pablo les dice, ¿para qué? Se las dio para que ellos las disfruten también. No hay ningún problema con que disfruten el fruto de su trabajo, ¿no? Pero en el versículo 18, el apóstol Pablo les dice que Dios les dio esa abundancia con el propósito de que hagan el bien, para que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El Señor no les dio las riquezas a los hermanos que tienen pues recursos, que tienen una economía buena, para que nada más vivan ellos una vida cómoda. Les dio esas riquezas para que con ellas también hagan el bien, para que apoyen la obra del Señor y para que bendigan a otros. Y mire, antes la iglesia entendía esto muy bien. El siglo XIX
es considerado como el siglo de la gran expansión protestante. El cristianismo protestante creció de una manera que no se había visto antes en el siglo XIX. Es en el siglo XIX en el que se dieron los grandes movimientos misioneros hacia China, hacia la India, hacia Japón, África y América Latina. En Inglaterra, en Canadá, en Holanda y en Estados Unidos principalmente, se fundaron en este siglo asociaciones misioneras independientes de las iglesias. O sea, la iglesia estaba aparte, los hermanos de las iglesias se organizaron para hacer estas asociaciones misioneras. ¿Con qué se organizaron? Bueno, con logística y con dinero. Y hacían grandes aportaciones de dinero para enviar y sostener a los misioneros que se iban a China, que se iban a India, que se vinieron aquí a América Latina. ¿Cómo cree que era la vida de los primeros misioneros? ¿Cree que era bien sencilla? Aquí en México, en nuestro Michoacán, ¿cree que era bien fácil? Mire, tristemente, en los Estados Unidos se ha perdido esto, pero durante los 60, 70, 80 y todavía los 90, Estados Unidos seguía mandando a misioneros a la meseta purépecha, y pues ellos venían a batallarle. Obviamente, de las misiones que ellos levantaban en los pueblitos de la meseta purépecha, no salía para sus gastos más básicos. ¿Y quienes los cubrían? Desde los Estados Unidos les mandaban dinero para poder cubrir sus gastos. ¿Y sabe que ni siquiera se gastaban todo en ellos? Se lo gastaban en la obra. Conocimos casos de unos misioneros que estuvieron allá en la meseta purépecha. Son gente de Alabama, güerísimos, y se vinieron y tuvieron sus hijos aquí. Y pues uno hasta siente ternura cuando escucha ese tipo de historias, ¿no? Porque pues los chiquitos nacieron aquí en México, crecieron aquí en México, entre pura gente de la meseta purépecha, y pues ellos son súper güeros de ojos azules. En tiempos de lluvia se ponían lodo en todo el cuerpo para parecerse a sus amigos. Ellos no tenían zapatos de calidad. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba a sus papás para comprarles. Estaban en un trabajo misionero, y bueno, Dios nunca les dejó, nunca pasaron hambre, eso sí, nunca les faltó que vestir, pero no vivían con lujos, y una buena parte se invertía en la obra. Y bueno, ¿de dónde salen este dinero? De hermanos que dicen: Dios me bendijo, yo quiero apoyar a este misionero, a esta misión. Mire, ¿por qué cree que Estados Unidos prosperó tanto? Por este corazón. Ninguna nación en la historia de la humanidad ha enviado tantos misioneros como ellos lo han hecho. Y por eso Dios les bendijo. Cuando uno es dadivoso, con una buena actitud, porque estos hombres no lo hacían diciendo: voy a dar dinero para que Dios me dé más. No, ¿cuál era su actitud? Ellos decían: Dios me ha bendecido y yo quiero que se lleve el evangelio a todo el mundo, así que vamos a mandar misioneros a África, vamos a mandar misioneros a México. Mire, gracias a estas personas que tenían mucho dinero en los Estados Unidos,
y que patrocinaron los viajes misioneros a México, es que nosotros también estamos aquí. ¿No le gustaría que Dios lo use así? ¿A usted también? No sabemos sus nombres, pero sabemos la obra que hicieron. ¿No le gustaría a usted también? Pero es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Y mire, no es la única manera en la que Dios utilizó a gente que tenía dinero para trabajar en su obra. Existe todavía la Asociación de Gedeones. Ellos son los que ponen los Nuevos Testamentos en los hoteles en los que usted se queda, con el objetivo ¿de qué? De que las personas que lleguen ahí tengan curiosidad, agarren el Nuevo Testamento y se salven. Si hojean bastante esos Nuevos Testamentos en las partes de atrás, hay una guía para entregarle la vida al Señor, para arrepentirnos y demás. O sea, y todo lo hacen ellos de manera gratuita. Si usted agarra un Nuevo Testamento o una Biblia de los Gedeones, lo que dicen las primeras hojas es: está prohibida la venta de este libro. ¿Por qué? Porque no están buscando lucrar, están buscando llevar el mensaje del Señor de manera gratuita. ¿Y cómo se paga eso? Con dinero de qué? De hermanos que en su corazón tienen el dar para la obra del Señor. Existen otras organizaciones como la Bolsa del Samaritano que da atención médica gratuita en varios lugares del mundo. Entonces, así es como Dios quiere que obren los ricos de entre su pueblo. No a todos nos va a enriquecer el Señor, no a todos. Pero si usted lo ha enriquecido el Señor, le ha bendecido el Señor, pues lo ha hecho para esto, para que usted bendiga a otros también. ¿Sabe que los cristianos que siguieron este pensamiento prosperaron muchísimo? Y no solamente ellos de forma individual, sino las naciones donde ellos vivieron. Mire, en el siglo XVI y XVII, Suiza, la parte noreste de Alemania, Holanda y Bélgica e Inglaterra se industrializaron. ¿Por qué? Por cristianos protestantes que pusieron en práctica lo que el Señor les enseñó sobre cómo debían de manejar su dinero. Si usted revisa cómo vivían los que tenían industria en estas regiones de Alemania, el noreste de Alemania, en Suiza, en Bélgica, en Holanda y en Inglaterra, va a encontrar que eran personas que vivían con comodidad, pero no con lujos. Todo lo que ganaban, buena parte de lo que ganaban, la mayor parte de lo que ganaban, lo invertían nuevamente en la empresa, de manera que su empresa cada vez era más grande, y así es que se industrializan estos países. No es casualidad que donde creció el protestantismo se industrializó, y donde no creció el protestantismo no hay industria hasta la fecha. México no es de los países industriales del mundo, o por lo menos no de los más industrializados. Cheque los países más industrializados del mundo. ¿Cuáles son? Alemania, Noruega, Bélgica, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá, Australia, desde el siglo XVI hasta la fecha. China se industrializó producto de capital
de capital europeo y americano. Antes del siglo XX, y bien avanzado el siglo XX, China estaba sin industrializarse. Todos los países industrializados tienen una cosa en común: todos tienen un pasado protestante muy marcado. No es casualidad, no es casualidad. Bien, finalmente, en el versículo 19, Pablo nuevamente llama a los ricos a enfocarse en los tesoros espirituales y a echar mano de la vida eterna. Y esto parece ser un eco de las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, donde dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y mire, en la Escritura encontramos muchos ejemplos de hombres a los que Dios prosperó y que se comportaron así como el Señor señaló aquí con el apóstol Pablo. Abraham es un muy buen ejemplo. Abraham fue un hombre generoso. ¿Se acuerdan cuando el Señor le visitó con 2 ángeles? Abraham no sabía a la lejanía quiénes eran. Él simplemente vio a 3 hombres caminando bajo el calor del sol del mediodía y pasando por sus tiendas. ¿Y qué fue lo que hizo? Los invitó a pasar con él y les preparó un banquete. ¿Por qué? Porque tenía un corazón generoso. Abraham tampoco buscó enriquecerse de manera ilícita. Cuando tuvo la oportunidad, tuvo una oportunidad de enriquecerse de manera ilícita. ¿Cuándo? Cuando vence a los reyes del oriente que habían atacado a Sodoma. Según la ley de ese tiempo, él tenía el derecho a quedarse con todo el botín de guerra, pero en su corazón él sintió que eso no era lo correcto. ¿Por qué? Porque el botín de guerra implicaba también toda la riqueza de Sodoma, porque los reyes del oriente se habían saqueado Sodoma. Y Abraham, seguramente movido por el Señor y escuchando a su conciencia, dijo: no lo voy a hacer, no es correcto hacerlo. Y le dice al rey de Sodoma: ¿sabes qué? Te voy a regresar todo, solamente pues a los hombres que pelearon conmigo vamos a darle su parte, voy a dar el diezmo y te quedas con lo demás. Fíjese, no era tacaño para con el Señor. No le costaba dar el diezmo a Abraham, y en este caso él no se quedó con nada, pero dijo: de todo lo que gané, el 10% va para el Señor. Otro ejemplo de un hombre rico en la Escritura es el rey David. El rey David fue el rey más poderoso de toda la región, y eso le permitió acumular grandes riquezas. Pero ¿sabe que él no las acumulaba para sí mismo? Una muy buena parte de toda la riqueza que David acumuló, él la tenía ya separada y etiquetada para el templo. En su corazón, el Señor, David tenía la intención de construir el templo, pero Dios le dijo: no, David, tú has derramado mucha sangre,
quien levante mi templo va a ser un rey de paz. Y David dijo, está bien, no me vas a dejar edificar el templo, pero no me dijiste, Señor, que no puedo adquirir las cosas para que se construya el templo. Y eso es lo que hizo. Fíjese qué corazón, ¿no? Un corazón que nada más está pensando en Dios. Él no estaba diciendo, voy a acumular oro y plata y madera para mí. Él estaba haciendo ahí su ahorro para que cuando a Salomón le tocase construir el templo, ya tuviera con qué empezar. Y así fue que comienza la construcción con el dinero y los recursos que David ya había separado. Pero la Escritura también nos enseña a hombres que no hicieron caso de los ejemplos dados por Dios y que fueron consumidos por la riqueza. Fíjese en uno, en Lucas capítulo 16, versículo 19. Es la parábola del rico y Lázaro. Y dice el versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí se nos describe el tipo de vida que llevaba este hombre rico y se nos habla sobre sus vestiduras. ¿Y qué se nos dice? Que todos los días se vestía con púrpura y con lino fino. Mire, el púrpura era el color más costoso que se podía adquirir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque para adquirir ese pigmento se tenía que conseguir la tinta de los pulpos y de los calamares. Era la única fuente para adquirir el pigmento púrpura. Y pues no está fácil, ¿verdad? En ese tiempo andar consiguiendo pulpos y calamares que estén dándonos esa tinta, ¿no? El lino fino en la antigüedad, en la región de Oriente Medio, era una vestidura propia de los reyes. Entonces él gastaba su dinero en el vestido y en la comida porque tenía fiesta todos los días. Banquete en este tiempo siempre implica la presencia del vino, no necesariamente el exceso del consumo del vino, pero si usted lee la parábola, pues va a ver que este hombre no tomaba en cuenta a Dios. Y generalmente las personas que no toman en cuenta a Dios tienden a abusar del vino. Podemos aquí inferir que este señor tenía una borrachera frecuente, ¿no? Seguido. Y la parábola nos enseña que el hombre rico murió, al igual que todos los hombres. ¿Y dónde paró? En el lugar de castigo. Y sus riquezas no le pudieron sacar de ahí. En ese lugar, sus riquezas y sus fiestas y sus vestidos parecían tan distantes como la eternidad. Hay otro ejemplo, acompáñenme para terminar a Lucas capítulo 12, versículo 16. Lucas 12, 16 dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo:
Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira, que hay algo bien, un detalle muy importante. Este hombre rico pasó toda su vida enfocándose en adquirir bienes materiales. Y llegó un punto en el que casi se sentía satisfecho. Un punto en el que consideraba que solo le quedaba una cosa por realizar, una empresa más para descansar. Y si usted se fija, mucha gente que tiene dinero tiene este vicio. Siempre están en la última cosa que tienen que hacer, pero cuando realizan esa cosa, surge otra cosa que es la última que tienen que hacer para descansar, y nunca descansan. Este señor ya tenía todo lo que ocupaba, ya no requería más, ya hubiera podido dedicarse a descansar desde hace bastante tiempo, pero su avaricia no lo dejaba. Y decide que hay un proyecto final. Y bueno, efectivamente fue un proyecto final. Él decía: este es mi último proyecto. Una vez que acabe esto, a descansar, se ha dicho, a disfrutar del fruto de mi trabajo. Y Dios está viendo esto y le dice: pues sí, sí es tu proyecto final, porque hoy vengo por tu alma. Y ni lo vas a realizar y nunca disfrutaste. Se ve lo terrible que es el no enfocarse en el Señor y enfocarse nada más en las riquezas. Es algo que consume la vida de la persona. Es algo que seca la vida de la persona, y el Señor no quiere eso para ninguno de nosotros. ¿Sabe que Dios no prospera a muchos porque sabe que les va a pasar esto? ¿Sabe que para tener riqueza se requiere madurez espiritual? Porque es muy fácil perder el piso con las riquezas. Es muy fácil enfocarse en lo material y dejar de ver a Dios. Y estas personas ni disfrutaron, se secaron, no saben qué va a pasar después con sus riquezas, y el mundo se olvida de su obra así. La historia se olvida de sus obras así. ¿Por qué? Porque ya vimos que son irrelevantes. Pero si usted tiene el privilegio de ser bendecido por Dios económicamente, haga caso de esto, porque usted no sabe si las semillas que usted siembre hoy van a tener un gran fruto en el futuro. Y piense en el ejemplo que le di. Nosotros no conocemos los nombres de aquellos hombres y mujeres que dieron parte de su patrimonio para sostener, para iniciar y sostener las obras misioneras que llegaron aquí a Morelia y que llegaron aquí a México y a Michoacán. Pero ese dinero fue usado para que usted también esté aquí, porque por ellos empezó. Si usted tiene solvencia económica, invierta así, porque puede que su dinero
sirva para la salvación de muchos. Y tal vez su nombre no se recuerde, pero recordamos la obra de estas personas. No sabemos su nombre, pero sabemos lo que hicieron. Y eso es una bendición aquí. ¿Cómo cree que será en el cielo? Vamos a orar. Señor, te agradecemos esto que tú nos enseñas hoy. Muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios para todos y te preocupas por el pobre, pero también por el rico. Y tienes algo que decirle al pobre y también al rico, porque todos somos carne y todos somos descendencia de Adán y tenemos fallas y cometemos errores y nos desviamos de 1001 formas, pero tú nos muestras el camino, tú nos das dirección. Ayúdanos, Señor, a hacer caso a esa dirección. Ayúdanos, Señor, a no dejar que las riquezas consuman nuestra mente. Ayúdanos a entender que cuando tú nos prosperas, sí quieres que disfrutemos, pero también quieres que hagamos el bien. También quieres que pensemos en otros. También quieres que bendigamos a tu obra. También quieres que ayudemos al que menos tiene. Señor, muéstranos tu camino y muéstranos la manera en la que nos quieres usar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y que pase una bonita